hermanos, bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio y un domingo más unirnos, conectarnos para aprender más del Señor y también elevar una alabanza a su nombre. En este día quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso anímense, edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Sigamos, mis hermanos, conectados por los diferentes medios, animándonos los unos a los otros y con los que tenemos cerca aún mucho más. Espero que todos sus hogares se encuentren con bendición y el Señor esté con ustedes. Acompáñenme ahora con una oración para dar inicio al servicio de este día. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar conectados entre hermanos, Señor, porque tú también has sido fiel durante todo este tiempo, Señor. Seas también con aquellos que necesitan, Señor, de trabajo, de que cubras sus necesidades. Ponemos en sus manos tus vidas, Señor, y que también podamos ser como iglesia un canal de bendición para ellos. Te damos gracias por la palabra, Señor, que será compartida para ser de edificación para nosotros, Señor. Nuevamente gracias, como hermanos te damos. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Santo,
Pregunto si usted y yo nos encontramos en una marcha, la marcha de nuestras vidas, con gran confianza, seguridad, disfrutando todo el tiempo, o quizá me encuentro en un caminar sin propósito, lleno de incertidumbre y cansado. En ambos casos, ¿sabe? Esto bien puede representar a cristianos como cualquiera de nosotros. Descubrir lo que es caminar con Dios me lleva a hacer una pausa para evaluar. Caminar con Dios es el tema para hoy. Entonces pregunto, ¿tiene propósito mi caminar? ¿A quién o a qué he entregado mi vida, mi tiempo, mi ser, mi todo, desde hoy y hasta el fin de mis días? ¿Mi caminar se resume en una relación personal con Dios o en tener religión y formas de religión? Quiero invitarles a hablar sobre un personaje llamado Enoc. La primera referencia que aparece de Enoc está en el capítulo 5 de Génesis. Luego el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento hace referencia en el capítulo 11 como uno de los grandes héroes de la fe. Y finalmente aparece que el autor de la epístola de Judas cita a Enoc refiriéndose a él como profeta. Todos conocemos la historia de Enoc en una sola línea, o por lo menos la mayoría de los lectores de la Biblia, que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es toda la historia de Enoc. ¿Sabe? Nuestra relación con Dios puede resumirse en ese concepto: caminar con Dios. Esto es afirmar mi concepto de hijo de Dios, de cristiano, de creyente. Por eso es que en el en el Nuevo Testamento encontramos el énfasis en repetidas formas, y diría que en el Antiguo Testamento también. Pero déjeme citar algunos pasajes del Nuevo Testamento. Con respecto a la manera de vida, Colosenses dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Con respecto a la transformación de vida, Pablo escribía a la iglesia de Galacia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con respecto a la fidelidad y la lealtad práctica de principios que nos ha dado el Señor, dice Juan en su primera epístola: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Déjenme citar una última. Con respecto a nuestra dependencia en Dios, Pablo cita una frase muy corta. Dice así a los hermanos de Corinto: porque por fe andamos y no por vista. ¿Sabe? La vida la vivimos y caminamos en esta vida con los ojos de la fe, si somos verdaderos hijos de Dios. Ahora déjeme entonces reflexionar sobre tres aspectos. Vamos por la primera: la vida de Enoc. Le dije que aparece en Génesis, el capítulo 5. Este es el capítulo que refiere a que vivieron largos años la generación de aquel entonces, o las generaciones de aquel entonces. Pero luego dice que todos murieron, excepto uno, Enoc. Enoc dice que anduvo con Dios y fue llevado por Dios. Enoc no es conocido por alguna hazaña especial. No construyó, no conquistó, no lideró. Diríamos, nada dramático hizo Enoc. Sin embargo, déjeme enfatizar que lo dramático es lo que se afirma día a día, y esto es lo que pasa con Enoc. Especialmente si esto es de valor eterno y que hace impacto en esta vida pasajera. Enoc vivió en medio de dos eventos de gran magnitud, trascendentes, gigantes.
El uno era la caída del hombre, Adán y Eva. Y el segundo es el juicio del diluvio. El primero es la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Y el segundo es la eliminación de la raza humana por medio del diluvio, excepto Noé. Entendemos que este no era el periodo de la gracia. No, Enoc no vivió en el periodo de la gracia. Nosotros vivimos en el periodo de la gracia. Ni estaba tampoco bajo la ley. Su generación, por lo que vemos en el capítulo 5 de Génesis y el capítulo 6, era una generación perversa. Note lo que dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el contexto de estas generaciones donde vivió Enoc. Enoc llega a ser la excepción. Él tomó una decisión de caminar con Dios, dice la Biblia, por 300 años, es decir, por el resto de su vida. En Génesis 5:22, tuvo esposa e hijos. Al nacer su hijo Matusalén, ¿recuerdan de él, no? Decide caminar con Dios. ¿Por qué? ¿Saben? Me hace pensar, sin lugar a duda, que esto tiene una gran connotación. Creo que sabía que la familia es la estrategia del Señor para ser testigo en medio de una generación perversa. Aquí Enoc nos deja una lección de vida muy clara, que en medio de una generación corrupta hay una decisión que tomar, la más grande de todas, dedicar todos los días de su vida a caminar con Dios. Alguien que camina con Dios, diríamos que está dispuesto a ir contracorriente. Y eso es lo que pasaba con Enoc. Tuvo que vivir contracorriente porque la generación era perversa. Su generación va en una dirección, o iba en una dirección que le llevó hasta el diluvio. Este hombre y su familia decidieron hacer la diferencia frente a una gran generación que no tenía temor de Dios. Enoc era profeta, así describe Judas, el autor de su epístola, en los versículos 14 y 15. Profetizó que iba a venir juicio y vino el juicio, el diluvio. Su hijo Matusalén aparece en la genealogía de Jesucristo. Los comentaristas dicen que el día que murió Matusalén, el diluvio había iniciado. Bueno, ¿sabe que Matusalén es el abuelo de Noé? Ve entonces el impacto que tuvo la vida de Enoc por tener una familia que andaba con Dios, o él por ser la cabeza de familia que andaba con Dios. Matusalén sin duda pasó este celo por Dios a su nieto Noé. Enoc no experimentó muerte física. Esto es lo que dice la Biblia con claridad. No se lo conoció muerte física. Dios lo llevó. Si tuviera que escribir la historia de Enoc, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo lo escribiría? Quizá que Noé que Enoc caminó con Dios, y que un día salió para tener su tiempo con Dios y de pronto no volvió. Sus hijos le buscaron, papá, y no volvió para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la merienda. Y me imagino a su esposa, mi amor. No, él no estaba. Y sus vecinos tampoco lo vieron.
Enoc caminó con Dios y esto implica algo especial. Por un lado, la convicción de su familia y el relato bíblico que nos dice que Dios le levantó, que Dios le llevó. Sin lugar a duda, Enoc aprendió el arrepentimiento y el perdón. Aprendió la adoración y el ofrecer sacrificios a Dios. Aprendió de su ancestro Abel. Sin duda, Enoc aprendió la confesión. Aprendió a confesar por sus culpas y no huir. Buscó constantemente una relación personal con Dios. Sin duda aprendió la comunión con Dios y la reconciliación con Dios. Este era su caminar de fe. Aprendió a hablar con Dios y aprendió a escuchar la voz de Dios. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El relato bíblico no explica el impacto que esto causó en la familia, en los amigos, en el pueblo. Pero me imagino, con convicción y seguros de lo que pasó con Enoc, la familia debe haber proclamado: el Señor lo llevó. Y los demás que le conocieron, porque hay algo muy importante que ocurre en la vida de Enoc. Este es un hecho trascendental y de gran expectativa para los hijos de Dios, para los hijos de la fe en el Nuevo Testamento, para usted y para mí. La relación que tiene con 1 Tesalonicenses 4. Enoc es una figura del gran plan de Dios. Es una revelación de lo que Dios ha prometido a usted y a mí. El día que el Señor vendrá, que nos llevará a los vivos y a los muertos en Cristo. Seremos llevados para estar con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Eso promete la palabra a los creyentes. Déjeme tocar el tema del legado de Enoc. El autor de Hebreos toma las lecciones de Enoc para hablar a la iglesia, a los creyentes en Cristo, sobre el fundamento que asegura el andar con Dios. Hebreos 11:5. El autor de Hebreos nos habla del legado de Enoc. Nos permite ver y entender la clave, si podemos llamar así la clave para caminar con Dios. Enoc agradó a Dios. Puntualmente dice así: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Al final del versículo 5. La traducción llamada Septuaginta nos menciona que hace referencia no tanto a caminar, sino a que complació y agradó al Señor. Al fin, ese es el legado de Enoc. Y esa es la explicación y el significado de caminar con Dios. Esta es una primera indicación de lo que implica cómo andar con Dios. Para el cristiano, para usted y para mí, es agradarle a Dios. El inicio del capítulo 11 de Hebreos hace mención de Abel y dice que por la fe, el testimonio de su ofrenda que agradó a Dios está allí para también unirse a lo que luego habla de Enoc. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir y desapareció porque Dios le llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él es el que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Aquí se encuentran las lecciones de lo que significa agradar
a Dios. Sin fe es imposible andar y complacer a Dios. Sin fe no puede reconciliarse con Dios. Sin fe no puede en realidad llegar a disfrutar una eternidad con Dios. Note que las formas religiosas aquí no aparecen. Y es claro lo que nos dice Efesios. Tan conocido este pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando hablamos de la fe en el Antiguo Testamento, hablamos de la fe salvadora en Jesucristo. La espiritualidad en el contexto de la vida de Enoc ni siquiera tenía relación con la ley, mucho menos con la gracia expresada en el Nuevo Testamento. Complacer a Dios llega a ser el factor determinante. Ahora les compartiré algunas lecciones que encontramos en la historia de Enoc. La práctica en el Antiguo Testamento se encuentra que era andar con Dios. Noé, dice la palabra, que anduvo con Dios. De Abraham dice la palabra que él anduvo con Dios y era el amigo de Dios. Los patriarcas frecuentemente nos enseñan las Escrituras que anduvieron con Dios. Hoy, la fe nos lleva a conocer a Jesucristo y a una vida de relación personal con Dios. Les leeré lo que dice puntualmente el versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Dos temas puntuales. Primero, creer que Dios es Dios. Y segundo lugar, creer que Dios es galardonador. El énfasis está en Él, en Dios. Dios, el verdadero Dios. Hay que creer en Dios, que Él es quien es. Se reveló Dios desde el principio. A quienes Él creó se reveló. Pero el Nuevo Testamento nos muestra con claridad que Dios se revela a través de Jesucristo. Hebreos mismo es puntual en el inicio del libro de Hebreos, donde dice que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo. La enseñanza es para todos nosotros. Respondamos entonces. El Dios en el que creo es el verdadero Dios. Conozco personalmente a Jesucristo. De esta manera, yo tengo mi experiencia con Dios, con el Dios eterno. Es más, Él me galardona sin merecer. Me premia, me da un trato muy especial, me lleva adelante, me levanta, me sorprende. La relación tiene que ser personal para ser galardonadora, para ser premiado, para ser sorprendido. La verdad es que Dios es redentor. Él es perdonador. Él nos da la salvación. No es un Dios lejano. Él es un Dios que nos da la paz. Y dice que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da un corazón nuevo. ¿Sabe? Mi generación, su generación, nuestra generación no es diferente a la de Enoc. Yo y usted estamos llamados a hacer la diferencia. ¿Cómo? La gran pregunta es, ¿estoy caminando con Dios? O quizá debo responder a, ¿qué impide que yo camine libremente con Dios? Si podemos decirlo así, mis pies espirituales están enfermos. Tienen llagas que no se sanan. Tienen lesiones no restauradas. Tienen depredadores en los pies.
tiene parálisis? ¿Cómo vamos con nuestro andar? ¿Estoy caminando con Dios? Bueno, recordemos, Enoc creyó que Dios es galardonador. El Señor es quien perdona, quien sana. Él me lleva. ¿Por qué no rendirme y creer en Él? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Este es el momento para revisar mi caminar con Dios. ¿Por qué no volver a Él y encaminar mi vida a una experiencia diaria de caminar con Él? Amén. Santo, santo, santo.